Soy Milu. Soy Demian Higa. Soy Alex Higa. Soy Victoria Rítmica. Andén 4, un programa sociocultural con la fuerza y alquimia de los 4 elementos. Y somos Andén 4. Andén 4, los viernes de 12 a 14 horas por AM 1080, Radio Claridad. Desde las profundidades oceánicas del reino de Poseidón, llegan las crónicas de los cómics por Demian Higa. Andén 4. Está sonando una canción. Tan solo una voz. Tan solo una voz. ¿Qué es esto? Esto es lo que vamos a escuchar después. No me diga. Sí, A ver. Era una canción ahora vamos a escuchar después una canción de los gatos. Qué lindo, los gatos. Pero ahora- Tan solo una voz, la voz de sí. usted. ¿Qué va a contar? Hoy voy a hablar de una historieta italiana, Ajá. corto maltés, del genial autor italiano Hugo Pratt, que algún día vamos a hablar de Hugo Pratt porque su vida era una vida de aventuras, él mismo era un personaje historieta, ¿no? Sí. Su vida, pero como es tan rica e interesante, Hugo Pratt lo vamos a dejar para más adelante. Así que vamos a hablar de una de sus obras más famosas, que era Corto Maltés. Ujú. Corto Maltés apareció por primera vez en la revista Sargent Kirk o Sargento Kirk número 1 Sargento aquí. de 1967. ¿Y quién era Corto Maltés? Corto Maltés era un aventurero que iba siempre vestido como marinero con la gorra de capitán, Sí. porque a veces había sido en algunas aventuras él llegó a ser capitán de su propia embarcación, por eso a veces era marinero y a veces era capitán. Marinero y capitán. Corto Maltés había nacido, según su autor, en 1887 y era hijo de una gitana española llamada la Niña de Gibraltar, que era el nombre de la gitana, Sí. y de un marinero inglés. Ujú. Entonces era medio Corto era medio inglés y medio español, ¿no? Y Corto Maltés en la jerga andaluza, porque la chica esta era una gitana de Andalucía, quiere decir manos rápidas, Mirá. que ese era el significado del nombre Corto Maltés. Corto Maltés, cuando uno lo conocía, parecía un tipo tosco, ambicioso y bastante mezquino, pero esa era como una fachada que él representaba, porque una vez que te hacías amigo de Corto Maltés era un hombre de buen corazón, que siempre estaba al lado era un Quijote, al lado de las causas justas, al lado del desválido en contra de la tiranía, ¿no? Y era el típico aventurero de literatura de esa época, como los escritores que Emilio Salgari, Ray de Haga, Alejandro Dumas, Julio Verne, más o menos. Hugo Pratt seguía esa temática, ¿no? Bien. Que es la aventura por la aventura misma, ¿no? Porque Corto Maltés se embrollaba en una aventura para encontrar una civilización perdida, para rescatar a alguien, buscar un tesoro, se enamoraba en el camino y siempre se quedaba con las manos vacías, ¿no? Como los típicos... Sin amor y sin tesoro. siempre terminaba... Pero de última... Bueno, pero ¿quién te quita la buena? Que era la excusa, porque en Olvídate. realidad Corto quería vivir la aventura, ¿no? Era un espíritu bastante anárquico. Y libre. Hugo Pratt, él mismo se considera libertario, en el buen sentido de la palabra, de lo Exacto. que era en esa época ser un libertario. Hugo Pratt siempre decía, tenía un abuelo comunista, un padre fascista, yo soy libertario, decía. Por eso un día vamos a hablar de Hugo Pratt, porque es interesantísima la vida de Hugo Pratt. Qué genio. Bueno, y Corto Maltés así vivió un montón de aventuras y se encontró con gente histórica que vivió en la vida real, ¿no? En Alemania conoció a Wolof von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo, que era el as de la aviación alemana. Ujú. En Argentina, curiosamente, Corto Maltés conoció a Butch Cassidy y Sundan Kid, que eran dos pistoleros que existieron en la vida real, Mirá. que se supone que vivieron un tiempo en Argentina bajo otros nombres porque eran perseguidos por la ley, ¿no? ¿Eran parte de los bandidos rurales? Claro. Mirá. Hay una película de Paul Newman y... O sea, debe ser amigo de Mate Cocido y todo eso. hay una película de Paul Newman y Robert Redford, que eran los dos- que que eran los- supuestamente ahí hacen que los maten en Bolivia. pero este final es polémico porque el director, junto a los dos galanes de esa época que era que superaban Sí. todo, que era Paul Newman y Robert Redford, él le quiso dar como algo análogo al fin del Che Guevara, ¿no? Que murió fusilado en Bolivia, entonces casi Sundan Kid mueren fusilados en Bolivia. Pero Que esto no se sabe. Claro, es una hipótesis, que ponele. en Argentina Y murieron de viejos en Argentina Argentina con... Ah, que mira. es el tema que toma Hugo Pratt, Claro, hay uno, no me acuerdo cuál de ellos, creo que sí murió, lo asesinaron, pero acá en Argentina, y el otro creo que es. que con otro nombre Taberna, algo, sí, y murió, sí. vivió y murió en Argentina. Es una leyenda. Claro, bueno. Pero bueno, Hugo Pratt vivió muchos años en Argentina. Sí. Sí, Hugo Pratt, sí. Y Oesterheld fue el que como que le depuró su estilo, ¿no? Pero por eso estoy hablando de Hugo Pratt y no de Corto, y que queríamos hablar de Corto. De Hugo Pratt, si empieza a hablar de Hugo Pratt, no terminamos. Qué grande. Ya va a llegar eso. Sí, ya vamos a llegar a este grupo. Bueno, y Corto Maltés también conoció a un personaje que era como el antihéroe y el que siempre aparecía y el que daba la cuota de humor en las historietas, que era Rasputín. Pero siempre Hugo Pratt explicó que este Rasputín no era el personaje siniestro, histórico, que era el sacerdote de la corte de los Ares, conocido como sacerdote negro, que era
degenerado, un depravado. Bueno, se llamaban igual, pero no eran el mismo personaje. Rasputin nos cae simpático porque es el tipo ambicioso, pero que siempre termina ayudando a Corto y que al principio parece que lo traiciona, pero después no. claro. Y al final de Corto hay dos versiones, ¿no? Según Hugo Pratt, Corto en 1925 se retiró de las aventuras con Rasputin y otros amigos a vivir en una mansión de una amiga de él que se llama Pandora, ¿no? Y ahí terminó sus días, ¿no? Ya digo, listo, ya vivió aventuras. Pero otros especialistas en historieta dicen que no. En realidad Corto no pudo con su genio y en 1936 se alistó en las fuerzas republicanas para combatir al dictador Francisco Franco, ¿no? Y que en la Guerra Civil Española Corto desapareció. Entonces, bueno, tenemos un final feliz, por un lado, un final triste, pero que no carece de sentido, porque como era Corto, siempre luchando por las causas justas, que terminó desaparecido en la Guerra Civil Española, teniendo en cuenta que Hugo Pratt luchó contra el nazismo siendo italiano, ¿no? Que Italia era aliado a Hitler. Hugo Pratt combatió a la ocupación alemana en Italia, o sea que sí, hay cierta como conexión. Sí. Y vemos que muchos teorizan que Corto Maltés era como una versión de historieta y exagerada del mismo Hugo Pratt, de la vida de Hugo Pratt, ¿no? Muchos suponen eso, que incluso hay cierto parecido. Si bien Hugo Pratt no era muy alto y Corto Maltés sí lo dibujaba alto, hay cierta característica en el rostro de Corto Maltés que reflejan un poco el rostro de Hugo Pratt, que era un galán, incluso había sido actor. Hugo Pratt había hecho algunas películas, y entonces muchos teorizan esto, ¿no? que Corto es Hugo Pratt. Claro, como una extensión de sí, hay muchos autores que ya hemos hablado que a veces terminan hablando un poco de su vida, ¿no? Sí. Se inspiran en su vida misma, porque por ejemplo esta Pandora que aparece en la balada del Mar Salado, que es la primera saga de Corto, era una chica que existió de verdad, que había conocido a Hugo Pratt, era una chica australiana, una de la aristocracia, pero que es simpática, ¿no? Un personaje que él incluso pensó en ser que la chica esta sea protagonista de la historieta, pero bueno, fue Corto la opacó. Entonces después sigamos con Corto. Claro, es verdad que de Corto hay películas animadas. Sí, en 2002 una empresa franco-italiana hizo una película animada de Corto que fue un exitazo. Entonces hicieron 4 más, son 5 películas, son fáciles de conseguir, están editadas en DVD o bueno, son fáciles, está muy buena y datan bastante bien las historietas. En manera de homenaje en DC Comic, en los cómics de Batman, así que hiciste una isla se llama Corto que se llama Corto Maltés, en homenaje a Hugo Pratt. Qué grande. Y siempre se rumoreó que Leonardo DiCaprio iba a ser de Corto Maltés. Bueno, hasta ahora no pasó, pero esperemos que algún día pase, ¿no? Que sería un buen... que Leonardo diga sí, este año lo hago y que se ponga las pilas y que haga de Corto Maltés, porque da para ser el mucho, sí. el personaje. Bueno, hasta aquí recomiendo las historietas de Corto, búsquenla, cada tanto se reeditan, son fáciles de conseguir. Si encaramos leer un cómic de Corto, entendamos que es como una novela dibujada, no es el típico historieta. Hugo Pratt escribía como un novelista. Qué lindo. Entonces es como leer una novela y nos ayudan los dibujos, que aparte Hugo Pratt maestro en el campo, totalmente. Sí. Genio. Entonces altamente recomendable Corto Maltés de Hugo Pratt. Y bueno, y para cerrar mi columna, ahora sí, vamos yendo en este Viernes Santo, escuchando a Los Gatos, esperando a Dios. Anden 4.